Entonces, la idea de esta clase es identificar primeramente las características de algunos métodos anticonceptivos, los MACs, y también características de algunas ITS. El temario dice que hay que reconocer los métodos anticonceptivos naturales, los artificiales, los de barrera, los químicos, los farmacológicos, o sea, por sus características. Y con respecto a las ITS, el temario dice que hay que reconocer las principales ITS que son causadas por bacterias, por hongos, por protozoos, y la forma de prevención. La definición general de métodos anticonceptivos se relaciona directamente con el control de la natalidad, o sea, tener hijos o no tener hijos. Y tenemos que regular la natalidad de forma voluntaria, hace referencia a poder favorecer que haya un embarazo cuando se desea o impedir que haya un embarazo cuando no se desea. Entonces, cuando se quiere impedir un embarazo, se utilizan métodos anticonceptivos, y cuando se quiere favorecer un embarazo, no se utilizan y se ocupan quizás algún método que favorezca la fertilidad. Entonces, los métodos anticonceptivos van a estar relacionados directamente con esta primera característica, o sea, impedir un embarazo. Entonces, anticonceptivo, anticoncepción. Y concepción es fecundación. Y los métodos anticonceptivos se pueden clasificar mediante una gran cantidad de características, hay muchas, 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 pero las más típicas son las siguientes. Por ejemplo, de acuerdo al origen, si son naturales, quiere decir que no se ocupa nada extra, nada que sea inventado por el hombre, simplemente se ocupan los propios ciclos naturales del cuerpo, en este caso femenino, o pueden ser artificiales, si es que se utiliza algún implemento, alguna pastilla, algún artefacto que sea claramente inventado por el hombre. También se clasifican de acuerdo a si son o no reversibles. Y en esta clasificación tenemos algunos que son siempre reversibles. Si se usan y se dejan de usar, ya nuevamente hay fertilidad. Están los parcialmente reversibles, que podrían o no volver atrás, por decir así, volver a recuperar la fertilidad. Y hay unos que son irreversibles, o sea, nunca más se recupera la fertilidad, o en caso de que se pudiera recuperar, la probabilidad es muy, muy baja. También se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción, o sea, cómo funcionan. Algunos son de barrera, algunos se clasifican como propiamente naturales, porque se ocupa nada más que el propio ciclo femenino. Quirúrgicos, cuando involucran una operación, una intervención médica. Farmacológicos, cuando se ocupan hormonas. Químicos, cuando se ocupa alguna sustancia química que pueda modificar alguna característica del tracto femenino, por ejemplo, o que mate a algún organismo, como los espermatozoides, claramente. Y también encontré que algunos se clasifican como dispositivos intrauterinos, DIU, que tienen como una clasificación aparte. Luego tenemos la última forma de clasificar los métodos anticonceptivos, que es de acuerdo a la efectividad. Están primero los muy efectivos, o sea, 99% o más de efectividad. Están los efectivos, que podrían llegar a tener un 70% o un poco más de efectividad. Y los menos efectivos, que su efectividad es menos del 70%. O sea, clasifica más o menos como cada 100 embarazos en un año, ¿cuántos podrían ocurrir? Entonces, hay algunos que siempre van a funcionar, si es que se usan correctamente. Algunos funcionan, pero podrían que a otras personas no les funcione, incluyendo el uso correcto. Y los menos efectivos tienen muy poca probabilidad de funcionar, aunque se usarán bien, debido a que el propio método tiene una alta tasa de falla. Entonces, estas son las 4 clasificaciones típicas de los métodos anticonceptivos. Y de hecho, como vamos a ver después al final, preguntas de EMRE, casi siempre las preguntas aluden a esto. Tipo, un método que sea reversible, un método que sea natural, un método que sea químico, o un método que tenga efectividad y que impida esto, siempre a ese tipo de preguntas alude el EMRE. Continuamos. Primero tenemos acá el diafragma, que es un método artificial, porque es un instrumento inventado por el hombre. Es reversible porque se ocupa y se puede dejar de ocupar
y en este caso la mujer recupera la fertilidad, el mecanismo es de barrera. Es un mecanismo 100% de barrera. Entonces, si se dan cuenta aquí, es un artefacto pequeño que se coloca, como dice aquí, en el cuello uterino, se ajusta en el cuello uterino, y es barrera porque funciona como una tipo capucha, por decirlo así, un tapón, que impide que los espermatozoides puedan acá ingresar. Entonces, al no poder ingresar, no puede ocurrir la fecundación. Entonces, método de barrera, impide que pasen los espermatozoides. Y con respecto a la efectividad, es efectivo porque puede tener fallas relacionadas con el uso o con la misma, cuando se coloca, puede quedar quizás ciertos espacios que podrían favorecer que los espermatozoides puedan ingresar, y eso claramente puede causar un embarazo no deseado. Pero, ¿cómo este método se puede mejorar? Se puede mejorar al combinarlo con otro método, por ejemplo, con la jalea espermicida, que lo vamos a ver después, que es un compuesto químico que al estar ahí, junto con el diafragma, si algún espermatozoide pasa, moriría con la jalea espermicida. Entonces, así se aumentaría la eficacia. Todos los métodos que son poco efectivos se pueden mejorar complementándolos con otros poco efectivos. Pero aún así es menos recomendable. O sea, si se puede ocupar uno que es muy efectivo, es mejor. Pero el año antepasado, o el pasado creo que apareció en la prueba, no sé si en el grupo 1 o 2, preguntaban cómo se podía mejorar un método efectivo. Claro, es combinándolo con otros métodos efectivos y así se mejora. Eso sería con respecto al diafragma de barrera. Y también creo que hay una pregunta por ahí que dice, ¿qué método es 100% barrera? Siempre el diafragma y los preservativos son métodos 100% barrera. O sea, no tienen otro tipo de mecanismo, porque hay algunos que pueden tener más de un mecanismo. Los de barrera, 100% barrera, diafragma y preservativo. Tenemos otro método que es la vasectomía, que en este caso es un método que aplica para hombres. ¿Por qué? Porque es una operación, como pueden ver aquí en esta imagen, donde lo que ocurre es que se cortan los conductos deferentes y también se ligan estos conductos. De esta manera, los espermatozoides que se producen en el testículo y que se almacenan en el epidídimo no pueden salir. Por lo tanto, no hay probabilidades de embarazo, siempre y cuando esa operación esté bien hecha, claramente. Acá vemos una imagen del antes, los conductos deferentes intactos, y el después vemos que los conductos deferentes están cortados, cauterizados y también están ligados, amarrados. Entonces, esto sería la vasectomía. Artificial, porque el humano tiene que intervenir aquí, es un método irreversible en algunos casos, donde nunca más el hombre puede recuperar la fertilidad, debido a que no va a liberar espermatozoides, o puede ser parcialmente reversible. Hay algunas operaciones donde se puede volver a, no me acuerdo cuál era la palabra, pero era con V, volver a juntar estos conductos diferentes para que se vuelvan a unir y puedan pasar los espermatozoides. Es un mecanismo de tipo quirúrgico, claramente porque hay una operación de por medio, y se considera de los métodos muy efectivos. O sea, es muy baja la tasa de falla, siempre y cuando se use bien. Se use bien quiere decir, por ejemplo, que una vez que un hombre se realiza esta operación, tiene que esperar aproximadamente 3 meses para que ya el método esté funcional, porque antes de eso aún podría haber alguna oportunidad que queden espermatozoides, que salgan también, o que pudiera haber alguna falla. Entonces, después de 3 meses, si el conteo de espermatozoides, o sea, el espermiograma, ya no arroja espermatozoides, está todo ok. Entonces, vasectomía, muy efectivo. Siempre los quirúrgicos son los más efectivos, siempre y cuando estén bien hechos, claramente. Otro método de los más conocidos, y que casi siempre los preguntan en las pruebas, las píldoras anticonceptivas, o también conocidas como pastillas anticonceptivas o píldoras combinadas. Combinadas porque tienen una combinación, literal, de hormonas tipo progesterona y tipo estrógenos, que se fabrican de manera artificial, sintéticas, pero que tienen el mismo funcionamiento. Entonces, como tienen
estrógenos y progesterona, creo que se llama prostágenos y se me olvidó, estradiol creo, algo así, o progestina, se consideran pastillas combinadas, aunque algunas solamente tienen un componente similar a la progesterona, todo depende. Estas pastillas son de origen artificial, son reversibles, porque una vez que se deja de tomar, de pasado un tiempo, se recupera la fertilidad, a veces puede ser inmediata, a veces puede tardar algún tiempo. El mecanismo es de tipo farmacológico, porque se ocupan hormonas que van a alterar las hormonas del ciclo, principalmente van a alterar la LH, la FSH, también estrógeno y progesterona, porque por feedback negativo se van a inhibir, causan un efecto anovulatorio, o sea, estas pastillas impiden la ovulación, y también se considera un método muy efectivo siempre y cuando se use de manera correcta, se tome en el momento correcto y todo esté, no haya fallas en el uso. Generalmente estas píldoras vienen en dos formatos, unas que traen 21 pastillas y otras que traen 28. Las que traen 21 pastillas traen cantidades de hormona, todas tienen hormona, y las que tienen 28, como las que están acá, traen 7 pastillas que son placebo, o sea, pastillas que no traen hormona y no tendrían ningún efecto. La diferencia es que las que traen placebo son como para asegurarse que no se olvide tomar la pastilla luego de la 21 que trae hormonas, y así está constantemente esa mujer tomando pastillas, no se le olvida. En cambio, la que trae 21, la mujer se toma la número 21, descansa 7 días, en ese momento llega la menstruación, y después de eso tiene que retomar un nuevo envase con pastillas para continuar el tratamiento. Entonces, hay de 21 y hay de 28. ¿Por qué lo menciono? Porque en un año apareció una pregunta con respecto a eso, las pastillas placebo. ¿Preguntas hasta aquí? Yo no sé si no le escucho o nadie ha preguntado. No, profe, no hay Ah, ya, dudas. Un ya, momento. perfecto. Gracias. Continuamos. Otro método anticonceptivo que tiene un funcionamiento muy similar a las pastillas combinadas son los implantes subdérmicos. Son unas varillas, aquí se pueden ver, del tamaño, o sea, algunos dicen como un arroz, pero un poquito más grandes que un arroz, y delgadas como un tallarín, como un espagueti, pequeñitos, así, muy pequeñitos, que se colocan de manera subdérmica, o sea, debajo de la piel. Y estos métodos son artificiales, obviamente, son reversibles porque duran cierto tiempo. Pasado el tiempo, se recupera la fertilidad, o si esa persona quiere quitarlo antes, puede quitarse el método y ya recupera la fertilidad. También tiene mecanismo farmacológico y también se considera muy efectivo. De hecho, más efectivo que las pastillas combinadas, porque este método no corre el riesgo de que se olvide, porque va a estar ahí siempre, y este implante tiene cantidades de hormonas que se van liberando de manera constante. Entonces, se liberan, algunas duran 3, otros hasta 5 años, esa cantidad de hormonas que se va liberando, y en todo ese tiempo va a estar protegiendo contra embarazos no deseados. Y al igual que las pastillas, tiene un efecto anovulatorio, o sea, no hay ovulación porque las hormonas que se están ingresando acá, tipo progesterona y estrógenos, por feedback negativo, inhiben a la LH y la FSH, igual que las pastillas, por lo tanto no hay ovulación. Y lo otro que tiene este implante subdérmico, que es extra, que no lo tienen las pastillas, es que tiene la capacidad de alterar el moco cervical, que es una sustancia, ¿cierto?, femenina que va cambiando durante el ciclo y hace que este moco cervical también impida que los espermatozoides puedan tener viabilidad en el tracto femenino. Y además, estos implantes, la mayoría causan amenorrea, o sea, que no hay menstruación o hay muy poca menstruación. Entonces, para algunas mujeres es más cómodo no tener menstruación y a la vez tampoco ovular, entonces este método también es recomendable. El más conocido de todos es el Implanon, que aquí estaría. ¿Profe dijo que se inhibía la menstruación? Sí, puede causar amenorrea, sí. O leve amenorrea, pero por lo general la menstruación o es muy escasa o no hay.
No, no es que cambie el pH, lo que altera es el moco cervical, que es un fluido que está en el cuello uterino y que cuando, por ejemplo, cuando la mujer es fértil se vuelve más líquido, cuando no está fértil se vuelve más pegajoso o más sólido, entonces lo altera y también eso al alterarse va a tener una consistencia que impida que los espermatozoides puedan entrar tan fácilmente, entonces va a tener esa doble función. Eso sería el moco cervical, que no es lo mismo que el pH vaginal. Ya, eso con respecto a los implantes subdérmicos. Diríamos que de los farmacológicos, pastillas, implantes, serían los más efectivos porque tienen una duración de años y no estaría el error de uso, por ejemplo, que se olvidó tomar la pastilla, acá no se puede olvidar colocar el implanón porque dura ese tiempo. O sea, pasado ese tiempo, si no se lo cambian, claramente ahí podría haber un error, pero eso ya es harto tiempo en que no va a fallar. Claramente todos los métodos hormonales, farmacológicos, pastillas, el implante, también está la inyección anticonceptiva, pero que no la incluyo porque el DEMRE no la considera, tienen también la forma de fallar, entre comillas, es que la persona esté consumiendo algún tipo de medicamento que pueda alterar esa hormona, esa cantidad. A veces tratamientos que son de tipo inmunológicos pueden causar alguna inhibición de la hormona y podría alterar y fallar. Pero eso claramente cuando una persona toma un tratamiento de ese tipo, su ginecólogo, matrón, ginecólogo, le indica que podría alterar y que tiene que usar otro método y todo eso. Entonces, eso sería como una posible falla, pero no de manera natural, sino que es por consumir algún medicamento. Luego tenemos otro de los métodos que son 100% barrera, que es el preservativo, ya sea el masculino, el más conocido, o también el femenino. Ambos tienen la misma forma de mecanismo de acción, son artificiales, son de látex, son reversibles, se usan y luego que no se usan ya la fertilidad está intacta. Mecanismo 100% de barrera, y se considera un método efectivo dependiendo, o sea, porque generalmente se falla en el uso. Entonces, si se usara correctamente, se podría llegar a considerar incluso muy efectivo. Pero por lo general hay fallas de uso y todo lo que involucra. Sea el preservativo femenino o el masculino, los dos van a tener el mismo funcionamiento, barrera y la misma efectividad. Salvo que, o sea, no, una excepción es que no se pueden usar juntos. Si se usa preservativo masculino, no se puede ocupar el femenino, porque eso va a causar que fallen y se rompan, por lo tanto, el método no serviría. Y lo otro positivo que tienen los preservativos son los únicos métodos anticonceptivos que pueden proteger contra las ITS, los únicos, porque su fabricación química, sus componentes, impiden que incluso puedan pasar virus, como el virus del VIH, si es que se usa correctamente. Por lo tanto, tendría dos objetivos. Uno, impedir un embarazo no deseado, y dos, impedir una infección de transmisión sexual en este caso. Entonces, es el único método que cumple con esas dos características. Pero no olvidar que los anticonceptivos, el objetivo principal es impedir la fecundación. Porque a veces como es típico decir, que no haya una ITS, pero no, los anticonceptivos, antifecundación. Otro método, tenemos la jalea espermicida, es un método artificial, es reversible, que tiene un solo uso, y tiene dos funcionamientos. Se puede considerar un mecanismo químico porque tiene una sustancia que mata espermatozoides, química, los mata, espermicida, y también se considera de barrera porque impide que pasen los espermatozoides hacia el tracto femenino y haya fecundación. Entonces, va a tener doble funcionamiento en este caso. Es menos efectivo porque es un método que por lo general causa fallas, porque no se ocupa bien, porque pueden quedar ciertos espacios por donde puedan pasar los espermatozoides o que no los mate completamente, por lo tanto tiene alto porcentaje de fallas. ¿Cómo se puede mejorar? Como les decía anteriormente, mezclándolo, combinándolo, mejor dicho, con otros métodos que sean efectivos o menos efectivos, y así se aumenta la efectividad entre ellos. Esta escalera espermicida puede ser mediante cremas,
mediante supositorios que se colocan en el tracto femenino por lo menos una hora antes de una relación sexual para que ya pueda hacer efecto. Entonces, esto va a bloquear, esa jalea bloquea y a la vez va a estar con esa sustancia espermicida que va a esperar espermatozoides para destruirlos. Entonces, esa sería la jalea espermicida. Lo otro, lo negativo de esta jalea, que no se recomienda también, es porque en muchas mujeres causa irritación y las hace más susceptibles a contagiar alguna ITS, debido a cómo esta jalea va a estar en contacto directo con mucosidades vaginales, por donde hay muchos vasos sanguíneos y todo esto, al irritarlo puede hacerlo más vulnerable al paso de ITS. Entonces, es un método que no se recomienda, pero DMR siempre lo coloca como distractores, así que hay que nombrar. Este método también se puede combinar, aparte del diafragma, se puede combinar con el preservativo. De hecho, los preservativos, algunos también traen espermicida. Entonces, ahí vemos que se combinan dos métodos para mejorar la efectividad. Pero que el preservativo tenga espermicida no quiere decir que él sea químico, solo que el método de barrera se combinó con uno químico. Ojo con eso. La ligadura de trompas, o la también llamada esterilización tubárica, es un mecanismo, un método anticonceptivo artificial, puede ser irreversible, o sea que nunca más se recupere la fertilidad, o en algunos casos parcialmente reversible, como era la vasectomía, que podría quizás volver a juntar estas tubas uterinas para que vuelva a haber fertilidad. Es un mecanismo quirúrgico porque requiere la intervención médica y es muy efectivo. Siempre los métodos, como decía, que son quirúrgicos, muy, muy efectivos, porque si se hace bien la operación, no tendría que haber ninguna falla. Aquí podemos ver que es el método, se está cortando aquí la tuba uterina. Recuerden que se llaman tubas uterinas, es como el nombre como actual, más técnico. Antiguamente se llamaba trompas de falopio u oviductos, pero el más perfecto es como la tuba uterina. Entonces vemos que se corta la tuba uterina aquí y luego se sellan, se pueden amarrar, se pueden quemar después de cortar y también se pueden amarrar. Entonces, de esa manera es menos probable que haya un embarazo no deseado. Entonces, esto sería otro método. Casi siempre preguntan así, algunas preguntas que aparecen es como, ¿la ligadura de trompas es análogo a? Siempre va a ser a la vasectomía. Con respecto a eso, siempre se recomienda más la vasectomía que la ligadura de trompas, porque la vasectomía tiene menos efectos adversos, es menos costoso y también es más rápido. Entonces, si se decide por no tener nunca más hijos, la vasectomía sería mejor que la ligadura debido a todos esos beneficios. Tenemos el dispositivo intrauterino, DIU, que algunas veces se conoce como la T de cobre, pero no siempre es de cobre. Hay un montón de DIU, algunos que son solamente plástico, algunos plásticos con cobre, algunos que sí son de cobre, algunos que tienen otra composición, hay un montón. Y aquí, este método, bueno, aquí dice de barrera, pero no es de barrera 100%, porque no todos los DIU son iguales. Algunos son de barrera porque se puede considerar que impide que pasen los espermatozoides, pero hay unos DIU, como les decía, que tienen cobre. Al tener cobre, el cobre tiene efecto espermicida, porque puede matar los espermatozoides, el cobre tiene propiedades, ¿cierto?, antibacterianas y otras, se podría matar espermatozoides, altera también la estructura del endometrio, genera que acá haya inflamación, y al haber inflamación llegan células del sistema inmunológico, muchos glóbulos blancos, macrófagos, que se van a comer a los espermatozoides, si es que llegan. Algunos DIU tienen hormonas que se van a estar liberando también. Entonces, algunos dicen que es de barrera, pero hay una clasificación inmensa de los DIU. Por eso les decía al principio que el DIU a veces lo consideran como DIU, porque es DIU. Es un dispositivo intrauterino, pero que puede tener distintas características. El más conocido es el de la T de cobre. Entonces, impide la fecundación, por un lado porque altera el medio químico del útero, o sea, que no hayan condiciones favorables para el espermatozoide, y también puede impedir la implantación. O sea, que si hubiera un embarazo, el cigoto no se va a poder implantar, por lo tanto, no va a haber
no va a haber embarazo real, no es abortivo, simplemente no hay implantación. Entonces, eso sería con respecto al DIU. Aquí, como les dije, aparece de barrera, pero no se considera 100% de barrera. El que se considera 100% de barrera es los preservativos y el diafragma. Este puede tener muchas variantes, así que ojo con eso. Otro método que ya cambiamos de las intervenciones humanas son los métodos naturales, 100% naturales. No interviene ningún instrumento, ninguna hormona, ningún químico, ni ninguna operación. Este método se llama método de Billings o método del moco cervical, que es un método natural, es reversible, siempre reversible. El mecanismo es natural porque se ocupan los mismos ciclos femeninos en este caso, y es menos efectivo porque tendría que ser siempre una mujer regular y llevar un conteo constante del moco cervical para no fallar, incluso a veces podría fallar. Pero la manera de mejorarlo es combinarlo con otros métodos naturales que vienen a continuación. El método del moco cervical se basa prácticamente en analizar el moco cervical, que dijimos que era un fluido, un fluido que está en la parte más baja del útero, ¿cierto? Del cuello uterino, y que va a ir cambiando de acuerdo a los días. Entonces, cuando la mujer no es fértil, este moco va a estar más pegajoso, más seco, y si se dice que al tomarlo entre dos dedos y hacer así como estirarlo, se corta, porque no es elástico. Tenemos que, así se ve, cuando también está cremoso y un poco pegajoso, tampoco está fértil, pero cuando está más opaco y ya más flexible, se considera fértil, y cuando está acuoso y muy flexible, como clara de huevo, y como se ve aquí, la mujer es muy fértil. Entonces, así la mujer va viendo cómo va cambiando el moco cervical día a día, y puede saber, hoy está más acuoso o más opaco, ya estoy fértil. Entonces, en esos momentos, este método dice que ahí tiene que haber abstinencia, o sea, no tener relaciones sexuales, o se puede ocupar otro método que no sea natural. Entonces, eso sería con respecto a este método. Método de Billings o moco cervical. Se complementa con el método de Ogino-Knaus, o también llamado como método del calendario o método del ritmo, que es un método que se descubrió por un japonés, Ogino, me acuerdo en 1950, creo por ahí, y lo mejoró, creo que era un alemán de apellido Knaus, y tomó el nombre de ellos dos, o sea, apellido de ellos dos, porque entre ellos finalmente fue el método final, y que se basa prácticamente en ir contando los días de cada ciclo femenino y ir calculando cuándo es fértil y cuándo no, considerando que cuando ocurre la ovulación se pueden tomar 4 días previos y 2 días después de fertilidad, y en ese momento hay abstinencia o la alternativa de usar otro método que no sea natural. Pero generalmente la gente que utiliza estos métodos que son 100% naturales tienen alguna ideología, alguna religión por la cual no pueden usar otros métodos, entonces en este caso habría abstinencia. Este método se basa en que la mujer tiene que por lo menos conocer 100% 12 ciclos, o sea, tendría que un año estar viendo cómo son sus ciclos para luego ya decir, ya, lo voy a ocupar para estar seguro, porque en un año puede tener ciclos largos, ciclos cortos, y ahí tienen que hacer cálculos con sumas, restas, agregar días, restar días, y finalmente le da una cierta cantidad donde ya sabe cuándo es fértil y cuándo no. Si se complementa con el método anterior, el de Billings, claramente va a haber una mayor efectividad, debido a que por un lado se va a poder conocer el moco cervical y por otro lado se conocen qué días son fértiles. Este método no sirve para mujeres irregulares, por lo tanto, solo se recomienda para mujeres regulares y ojalá parejas estables, o sea, que donde haya un compromiso de ambos con respecto a este método. Y por último, el último método natural es el método de la temperatura basal, que si se complementa con el de Billings y con el del moco cervical, son mucho más efectivos. Si se usan solos, los tres son menos efectivos, pero combinados son efectivos o un poco más. Tenemos que en el método de la temperatura basal, que es natural, reversible y también el mecanismo natural,
La mujer se va tomando la temperatura basal día a día, y como sabemos que los días previos a la ovulación y también el de la ovulación hay un aumento de la temperatura, sobre todo el día de la ovulación, la mujer se tiene que abstener nuevamente, bueno, la pareja en realidad, se tiene que abstener de tener relaciones sexuales para evitar un embarazo no deseado. Entonces, este es el método de la temperatura. En el temario aparece explícitamente los métodos naturales, nombra tres: temperatura basal, el del calendario y el de Billings. Así que aquí ya revisamos esos tres que se están mencionando. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, una Dígame. consulta. ¿Sí? Es que todavía recuerdo cuando un profe hizo la consulta de cuál es el método más efectivo ¿Ya? de todos. ¿Sí? Entonces, al responder sería la abstinencia, ¿cierto? Eh, Difícil. O sea, más efectivo es que la abstinencia creo que se considera algo que es como poco probable. O sea, a ver, ¿qué contexto? Porque son pocas las personas que como que, o sea, que tienen una vida sexual activa. Decir abstinencia, como hay personas que realmente no podrían cumplirlo. De hecho, personas que sí tengan quizá alguna convicción religiosa o algún tipo de doctrina o algo así, claro, ahí se puede, pero aún así tampoco es que ocurra, porque de hecho me acuerdo que ayer lo noticia la otra vez, en Estados Unidos, entonces se había hecho una encuesta sobre personas que profesaban, no me acuerdo qué religión era, y toda la gente confesaba que previo al matrimonio, por decirlo así, ya habían tenido relaciones sexuales muchas veces, solo que en su entidades religiosas nunca lo habían dicho por temor a que lo fueran a retar o algo así. Entonces la abstinencia no sé si se pueda considerar como un método. O sea, sería efectivo claramente porque es imposible que haya un embarazo. Pero si estamos hablando de métodos anticonceptivos en sí, yo creo que el implante y las operaciones quirúrgicas serían los más efectivos. Entonces, eso, es mi punto de vista, mi punto de vista. No sé si aclaro su pregunta. Sí, profe, muchas Ya, gracias. ya. Y además que dentro de lo que es DEMRE, nunca han preguntado por abstinencia. Por lo tanto, eso tampoco ahí se saldría de lo que les podrían preguntar. Bueno, y lo otro es que este método de temperatura se basa en la temperatura basal, o sea, la mujer tiene que tomarse la temperatura al despertar, y recomienda siempre, ojalá mínimo, haber dormido unas 3 horas mínimo, y una vez que despierta se toma la temperatura y ahí vas a ver cómo está, y así puede ir tomando apuntes de cómo está la temperatura. A veces, durante la ovulación o previo a la ovulación se puede aumentar 0,3 grados Celsius, a veces 0,5, pero eso es más o menos el rango. Y por último, Profe, dígame, ¿combinados son efectivos o muy efectivos? combinados pueden ser efectivos. O se mejora la efectividad. Que me acuerdo que hace 2 años creo que fue, apareció una pregunta donde decía, así como, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Y una alternativa decía, al combinar los tres métodos naturales, se mejora la efectividad. Y sí, era la correcta, porque claro, los tres se pueden complementar, porque ya voy a tener un antecedente de la temperatura, antecedente de cómo está el moco cervical, más el antecedente de cómo, en qué días del ciclo se está, si es fértil o no fértil. Profe, ¿y los Dígame. tres es necesario ser regular Sí, o solamente en el del calendario? bueno, o sea, el calendario, no, en realidad el del calendario se requería ser regular, pero es que para llevar un conteo completo, en este caso la temperatura, podría decir como, oh, el mes pasado en tal fecha, todo, pero claro, el calendario 100% tiene que ser regular, pero también influye en los otros, porque la persona podría decir, yo tal día tenía el moco cervical así, o tal día la temperatura, y ahora distinto, entonces al final los cálculos se pueden ir confundiendo. Entonces, por eso no se recomienda para personas que no son regulares. Eso. Y el último método que agregué aquí no aparece en el temario, pero el año pasado el DEMRE se pasó de listo y en el grupo número 2 les colocó una pregunta de la amenorrea de la lactancia, cosa que nunca jamás ha aparecido en ninguna prueba, y además, dentro de lo que cuando se ve este tema en segundo medio de método anticonceptivo, dice claramente que estos métodos no hay que nombrarlos, ojalá no recomendarlos ni nada, porque son métodos que no funcionan mucho, a pesar de que los que lo nombran dicen que es muy efectivo. Y el año pasado Demre lo preguntó. Entonces, por eso ahora lo menciono en caso de que pudiera aparecer.
Oh, La, profe, y el año pasado ni siquiera habían pruebas de pilotaje, o sea, preguntas de pilotaje. exacto, tampoco bien O de sea que la pilotaje, tomaron en cuenta igual. la tomaron en cuenta, tal cual, tal cual. Tenemos que la menorrea de la lactancia es un método que solamente se puede utilizar claramente cuando una mujer después de dar a luz está amamantando, y amenorrea se refiere que hay una inhibición del ciclo menstrual, o sea, no hay menstruación mientras la mujer está dando de beber leche al bebé durante el tiempo, pero requiere que la mujer esté dando 100% leche materna. O sea, aquí una mujer que complemente, una familia, mejor dicho, que complemente con alguna leche que no sea materna, no va a funcionar. Tiene que ser 100% lactancia materna. ¿Por qué? Si vemos el esquema, y como hablamos la semana pasada un poquito sobre las hormonas de la lactancia, vemos que el hipotálamo, por un lado, va a liberar la oxitocina, ¿cierto? Para que salga la leche, pero también el hipotálamo libera ciertos factores que cuando la mujer no está embarazada, bloquean la prolactina. Obvio, ¿para qué una mujer va a producir prolactina si no tiene un hijo ni está embarazada? Entonces está siempre bloqueada. Pero cuando una mujer está embarazada y ya está dando de amamantar, el hipotálamo libera factores que dejan de inhibir la prolactina. Por lo tanto, la prolactina se puede producir por la adenohipófisis sin problema. O sea, la adenohipófisis la produce y se produce la leche. Y gracias a la oxitocina se puede liberar la leche y el bebé se puede alimentar. Bueno, ¿qué tiene que ver este método con estas hormonas? Tenemos que la prolactina es una hormona que tiene un efecto contrario a la GnRH, o sea, al factor hipotalámico que estimula, perdón, a la FSH y a la LH. Por lo tanto, si hay prolactina, no hay GnRH, o hay muy poquita, o nada, y si no hay GnRH, hay una disminución o una inhibición de la FSH y de la LH. Por lo tanto, si no están estas hormonas, no hay ovulación y tampoco hay menstruación, porque a la vez estas van a inhibir la producción de estrógenos y progesterona. Entonces, esta mujer no estaría ovulando y tampoco tendría menstruación. Por eso se considera un método anticonceptivo que sería muy efectivo, como dice aquí, siempre y cuando la lactancia sea 100% materna y durante tiempos prolongados, o sea, que el bebé se alimente varias veces al día y por harto tiempo. Esto creo que este método podría proteger con mucha seguridad durante 3 meses. Incluso puede ser más, pero por lo menos 3 meses, siempre y cuando la lactancia sea exclusiva materna. Bueno, el punto es que el año pasado la pregunta del grupo 2 decía, la amenorrea de la lactancia es un método efectivo debido a que, y ahí aparecía como la prolactina estimula la GnRH, la prolactina estimula la oxitocina y así bla, bla, bla. El punto es que la respuesta correcta era que la prolactina inhibe la GnRH. Esa era la correcta y apareció en el grupo 2 del año pasado. Entonces, eso con respecto a este método, y lo menciono por si este año Denver quisiera colocarlo de nuevo, a pesar de que no sale en el temario. El año pasado tampoco salía y lo pregunto. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí este esquema, pueden ver, aquí también aparece que no se producen estas hormonas, por lo tanto el útero no va a tener su crecimiento habitual de un ciclo normal y tampoco hay óvulas. Profe, Dígame. una consulta, ¿no se ¿Sí? puede apelar a DEMRE? Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil porque al final, ¿qué se obtiene? Pero yo creo que en caso de que alguien quisiera hacerlo, tendría que mencionarlo. Pero, ¿qué hace uno? Cuando uno encuentra que una pregunta no está bien o tiene algo raro, uno tiene que hablar con los examinadores que están en la sala. El examinador le va a pasar una hoja de reclamo, una hoja de anotaciones, y usted le menciona así como ya, yo creo que la pregunta tanto tiene tal cosa, y ellos lo anotan y se lo mandan al DEMRE, pero nunca pasa nada, así que no sé. No sé qué pasará después. Quizá algunas personas me han dicho que a veces, dependiendo si es que alguna pregunta está mal planteada o no estaba en el temario, hacen alguna escala especial y ahí calculan los puntajes y ahí después se libera eso, y eso ya nunca lo vamos a saber, pero algunos dicen que sí pasa eso. Más allá no lo sé, hasta que conozca a alguien que trabaje en DEMRE que me pueda contar esa información confidencial. Pero eso es lo que conozco, porque como he dado la prueba estos últimos años algunas veces, he encontrado preguntas que no me convencen, y ahí yo pido escribirla y es todo. Más allá no sé si lo entregan o si lo leen después en el DEMRE. Ojalá, ojalá.
Eso sería. Pero este año el DEMRE tiene el chance de, como van a haber preguntas de pilotaje, entonces, claro, si hay algo raro, eso se toma quizás como pilotaje, entonces así Profe, evitan el problema. Dígame. ¿qué es involución del útero? Involución quiere decir que cada ciclo el útero va, entre comillas, evolucionando, o sea, después de la menstruación viene la proliferación, se regenera, después está secretor, ese sería como el comportamiento natural del útero. Pero en este caso, el útero va a estar así, no va a volver a crecer el endometrio. Por eso se dice involución. Deja de funcionar con respecto a lo que hacía antes de un embarazo. Eso es involución. Ya. Y por último, tenemos... Profe, Dígame. una consulta así Sí, por chiquitita. supuesto. ¿Baja la dopamina cuando la mamá amamanta? Claro, porque la dopamina es el factor hipotalámico que bloquea a la prolactina. Entonces, para que la prolactina se pueda producir, el hipotálamo tiene que dejar de liberar dopamina. Cuando le hablaba O aquí sea que las mamás son tristes cuando dan leche. No, pero es que ahí se producen otras hormonas más que también van a causar felicidad, oxitocina, todo eso. Claro, no es que sean tristes, pero sí también ocurre que hay cambios de ánimo muy marcados y muchas mujeres requieren de atención psicológica y todo eso para poder llevar este nuevo cambio hormonal y todo lo que ocurre. Solo que muchas no lo preguntan o no se atreven o no tienen tiempo o no tienen la atención que corresponde y por eso hay depresión postparto y muchas cosas. Así que también puede tener una explicación ahí, en eso. No que estén tristes, pero que hay un cambio hormonal muy, muy drástico. Ya, eso es. Y como les decía, Profe, y una última consulta. ¿Qué significa sí, amenorrea? amenorrea es no menstruación. Sí, Ya. sí. Amenorrea, no menstruación, anovulación, no ovulación. Siempre que esté la A por delante, como prefijo, creo, sí, prefijo, quiere decir que no hay de algo en este contexto. Dismenorrea es una menstruación irregular, por ejemplo, agregando conceptos que son con respecto a la menstruación. ¿Más preguntas de métodos anticonceptivos? ¿Alguna duda? Bueno, creo que estos temas son como de los más fáciles, porque son como de conocimiento cotidiano, se hablan en todas partes, en programas de televisión, en todos los libros, etc. Pero este claramente era uno que no es tan habitual, salvo las parejas que tienen bebés y que lo han usado. Lo último de este tema de sexualidad y hormonas son las infecciones de transmisión sexual. Como les comentaba al principio, el tema se quitó el año pasado y el antepasado y ahora se volvió a agregar. Tenemos que en general son, bueno, se pueden considerar enfermedades o infecciones, no son los mismos conceptos, pero se relacionan entre ellos. Recuerden que las enfermedades siempre tienen síntomas, signos, la persona tiene algún malestar o algo. En cambio, las infecciones puede estar presente el patógeno, pero la persona puede ser asintomática y no va a manifestar la enfermedad. Por tanto, lo consideran infecciones porque hay muchos de estos agentes y hay personas que no tienen síntomas, por lo tanto no se puede decir que esté enfermo, está infectado pero no enfermo. Entonces ahí hay un concepto que no son lo mismo, aunque indistintamente en muchos libros y en internet se siguen llamando ETS o ITS, pero la OMS las llama como ITS y las actualizó creo que el 2010 más o menos. Entonces sería como el nombre más correcto actual. Y las ITS pueden causar una ETS, una vez que está la infección y causa la enfermedad. Estas infecciones de transmisión sexual se caracterizan porque se adquieren principalmente por contacto sexual, claramente, aunque no todas, pero la mayoría sí. Y tenemos que la única forma de poder prevenirlas y poder controlarlas, porque como le dije, el DEMRE dice control de las ITS y cómo prevenirlas, la única forma es tener una actividad sexual responsable. Entonces, ya sea, por ejemplo, tener una pareja única, usar métodos que las bloqueen, como el método preservativo femenino o masculino, o en algunos casos la abstinencia, o sea, no tener relaciones sexuales. Entonces, es la única forma de prevenir las ITS. Esa es la única manera. O sea, depende del comportamiento de la persona y también cómo vean las cosas. O sea, hay muchas personas que les
saben que tienen ITS y les da absolutamente lo mismo y se juntan con muchas personas y las contagian, y a veces esas personas que se contagian saben que están contagiadas y tampoco les importa y se juntan a otras personas y finalmente así se van masificando. De hecho, así como dato freak, el otro día escuchaba a una persona que conocida, bueno, ella no me contaba a esa persona, pero me contaba un conocido de la persona, y yo conozco a esa persona que esa persona sabe que tiene una ITS, se ha juntado con muchas personas y les dice así como, oh, tengo una ITS, y a la gente no le importa, y así como todos se contagian, y es como, qué horror. Y así como un cuarto de Concepción ya están como contagiados por esa persona poco responsable. Bueno, qué loco. Pero en fin. Lo importante aquí es que la única forma de prevenirlas es una actitud responsable. Bueno, aquí aparece una lista de las principales, porque nunca he visto que DEMRE pregunte así como cuál de las siguientes. Algunas veces y antiguamente colocaban así como de las siguientes cuáles son bacterias. Pero yo creo que si llegan a preguntar de ITS, ya sea en común o en electivo este año, yo creo que van a colocar alguna tabla donde se van a mostrar como porcentajes de infectados y quizás inferir o concluir de acuerdo a gráfico o tabla. Yo creo que esa va a ser como la idea, porque en realidad como aprenderse qué cosas cada uno, no sé qué tan viable sea, pero si alguien se los quiere aprender, eso es claramente decisión de cada uno. Tenemos que una de las ITS más frecuentes, por lo menos en Chile y en los adolescentes, es la gonorrea y es causada por una bacteria. Aquí está el nombre científico. Tenemos la sífilis, que también es causada por una bacteria, la clamidiasis, también por una bacteria, el papiloma humano o condiloma, un virus, el SIDA por un virus, el herpes genital por un virus, y por último la candidiasis es por un hongo. O sea, generalmente la mayoría son bacterias y virus, pero también hay unas por hongos. Y algunas son por protozoos también. Aquí no aparecen, pero también hay algunas que son por protozoos. Pero lo más frecuente es bacterias y virus, son los más comunes. Aquí aparecen algunos síntomas, por ejemplo, en el caso de la gonorrea, en el caso femenino, hay secreciones que son inusuales o sangrados inusuales, dolor abdominal. En el hombre, dolor orinar, también hay secreciones, y si esto no se trata a tiempo, puede causar esterilidad en cualquiera de los dos sexos. Tenemos que la gonorrea generalmente en las mujeres causa más daño, porque como las mujeres pasan por el ciclo menstrual, o sea, pueden tener cólicos, malestares, etcétera, que son relacionados con el ciclo menstrual, y sobre todo si algunas mujeres tienen algún quisto ovárico, algún mioma o algo, y que pueden tener dolores que son un poco más mayores que en otras mujeres, si están infectadas con esta bacteria, pueden asimilar que es algo típico del ciclo menstrual. Los sangrados a veces pueden asumir los que son típicos del ciclo menstrual y no se dan cuenta, y cuando ya es muy grave van a médico y ahí claramente se dan cuenta que hay una infección. En cambio, en el hombre es menos frecuente que sea más grave, porque ya el hombre teniendo dolor al orinar o teniendo una secreción anormal, se va a dar cuenta que eso no está bien y claramente es más rápido que se dé cuenta y se puede atender. Entonces, esto es una característica de la gonorrea, que en las mujeres puede llegar a ser un poco más grave debido a que se puede confundir los síntomas con algo típico del ciclo menstrual. Oh, profe, ¿se imaginan el DEMRE? Preguntan qué causa la gonorrea en los hombres. Difícil, no creo. O sea, creo que el tema se ha pasado de listo muchas veces, pero no creo que llegue a tanto. Así que no, tranquilidad con eso. La sífilis, que también es bacteriana, tenemos que es cuando se produce ya la enfermedad, pasa por muchas etapas, de hecho no muchas, son 3 etapas, donde la etapa, la tercera, que es la más grave, ya no es reversible y la persona puede llegar a tener fallas a nivel nervioso, porque el sistema nervioso se ve dañado, incluso puede llegar hasta la muerte. En el caso de la clamidiasis, puede no presentar síntomas, o sea, puede que la persona se contagió y se recuperó, y claramente la infección puede haber avanzado, pero nunca causó malestar, pero si llega a aparecer, puede haber alguna secreción, un poco de ardor, pero generalmente no es tan jodida, por decirlo así. En el caso del papiloma humano, que es causado por el virus del papiloma humano, generalmente cuando tiene que ver con verrugas, aparecen estas verrugas en conjunto con ciertas irritaciones de esas zonas en el área genital. Y algunos tipos de este papiloma, porque hay hartos tipos de virus del papiloma humano,
en el caso de las mujeres pueden conducir a riesgo de cáncer cervicuterino, que es una de las causas de muerte muy frecuentes de mujeres a nivel mundial y también a nivel nacional. Entonces, en el caso de las mujeres, puede ser más grave. El SIDA, virus VIH, tenemos que esto es un virus que va atacando al sistema inmunológico, específicamente a los linfocitos T, y estos linfocitos, como no se van a poder defender, la persona va teniendo un déficit de sus defensas. A medida que el virus va avanzando, las defensas van disminuyendo, los linfocitos en este caso, y el sistema inmune finalmente se ve deprimido. O sea, esta persona va a estar contaminada con este virus, puede llegar a manifestar el SIDA, y antiguamente, cuando no había tratamientos, una persona podía resfriarse y morir debido a que sus defensas estaban tan bajas que no eran capaces de defenderse. O sea, este virus causa una inmunodeficiencia adquirida, o sea, defensas bajas que se adquirieron, no que se nació con ese problema. En el caso del herpes genital, son lesiones en la piel, ¿cierto? Que pueden aparecer en los genitales o en otras partes del cuerpo y que causa picazón, fuertes dolores, molestia orinar y fiebre. Y por último, la candidiasis, que es por un hongo, causa enrojecimiento, picazón y malestar en la zona. Generalmente las mujeres son más susceptibles a tener infecciones por candidiasis. Y eso sería con respecto a las ITS, las más comunes, las más conocidas, y de las cuales les podrían preguntar. Pero insisto, yo creo que van a preguntar tipo tabla, tipo gráfico. ¿Alguna pregunta, acotación? Yo, profe, disculpe, Dígame. ¿cuáles vio antes de la vasectomía? Perdón. Antes de la vasectomía, voy a retroceder. Es Antes de que la llegué justo ahí. Ah, sí, el diafragma era el primero. Diafragma. Que comentaba que es el único método 100% barrera. Porque, bueno, yo creo que las mujeres se ven más perjudicadas por las ITS debido a su constitución anatómica. O sea, como tienen sus órganos genitales son, o sea, órganos genitales, el útero y todo son órganos internos, y también sus genitales están más expuestos, la uretra y todo eso, es más fácil que una infección una bacteria, virus, lo que sea, llegue ahí, pueda pasar y pueda contaminar. En cambio, en el hombre tiene chance de, como la uretra es más larga y su contextura anatómica es distinta, puede tener chances de que no se contamine tan rápido, pero igual en los dos es frecuente, pero lamentablemente en las mujeres es más. Y es lo mismo que pasa en el Profe, caso. ¿cuál es la diferencia ¿Sí? con la T de cobre? ¿No hacen lo mismo? No, no es lo mismo porque la T, como decía, el dispositivo intrauterino se puede considerar de barrera, puede ser también hormonal, puede tener otras características debido a su constitución. En cambio, el diafragma es solamente de barrera, bloquea solamente y nada más que eso, a menos que se combine con otro, pero en sí solo es una muralla que bloquea. Ya. Traje algunas preguntas de EMRE para que las revisemos en estos minutos que van quedando y ahí vayan viendo más o menos qué se ha preguntado en el tiempo. Tenemos la siguiente. Ah, no, esta me pasé. Esta tiene que ver con anticonceptivos. Ahora sí. ¿Qué método anticonceptivo evita la ovulación? Si se dan cuenta, son preguntas que no tienen mayor complejidad si uno reconoce cómo funciona cada uno. Entonces dijimos que los únicos métodos que causan anovulación son los métodos hormonales, ¿cierto? Donde se agrega alguna hormona, ya sea por las pastillas combinadas o también con el implante subdérmico, o en el caso también no hay ovulación, en la amenorrea de la lactancia, donde ahí no se ocupan hormonas extras, pero se ocupan hormonas propias, en este caso la prolactina, que inhibe la GNRH. Entonces, muy bien, la E es la correcta, evita la ovulación. Otra pregunta, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos está clasificado exclusivamente como de barrera? Eso les comenté al principio, porque esta pregunta apareció un año, y muchos marcaron la C, dispositivos intrauterinos. Pero como les comentaba recién, los DIU pueden tener distintos métodos de acción, no solamente barrera. Por lo tanto, la única correcta, como me han escrito en el chat, es la letra A. Muy bien. Diafragma. O diafragma cervical también es como el apellido.
Siguiente. Esta pregunta tiene que ver con las pastillas y se muestra una figura, ¿cierto?, donde hay 21 pastillas activas, o sea que tienen hormonas, y luego se ven 7 pastillas inactivas, o sea que no tienen pastillas. Aquí hay una pregunta en el chat. Anillos vaginales, aquí aparece. Los anillos vaginales son unas estructuras que funcionan como barrera, porque se colocan también en el cuello uterino. De hecho, creo que los anillos vaginales se inventaron en Chile, si es que no me equivoco. Pero además, los anillos vaginales se parecen como al diafragma en la forma, pero son transparentes y todo. Pero además tienen hormonas, liberan hormonas durante todo un mes. Entonces, son de barrera y a la vez farmacológicos. Así que no son exclusivos de barrera. Esos son los anillos vaginales. Gracias por la pregunta. Ya, volviendo a esta pregunta entonces, vemos que aparecen las pastillas, 21 con hormona y 22, o sea, y 7 sin hormona, perdón. O sea, ¿qué es correcto afirmar de acuerdo a esta información que aparece? ¿Las píldoras 22 a la 28 poseen una dosis hormonal mayor que el resto? Sabemos que no, porque estas no tienen hormonas. La B, las píldoras 1 a la 28 poseen dosis crecientes de hormonas. Sabemos que hasta la 21 hay hormonas, en las últimas no. Tampoco nos sirve la B. En el periodo comprendido entre las píldoras 22 y 28 ocurre sangrado menstrual. Tenemos que la mujer toma la pastilla del día 1 de su ciclo hasta el día 21 y en ese momento deja de tomar o se toman las que son placebo, como estas, y aquí ocurre la menstruación. Así que la C podría ser. ¿La píldora 28 coincide con la ovulación? No, porque estas son anovulatorias, no hay ovulación. Y la píldora 1 siempre coincide con el primer día de la semana, claramente no. Por lo tanto, la correcta es la C. Esta pregunta apareció más o menos hace 4 años. Para que vean más o menos cómo se enfoca el DEMRE en sus preguntas. ¿Cuál es el método anticonceptivo más eficaz y definitivo para una pareja que, después de haber tenido su tercer hijo, decide no tener más? Bueno, esta pregunta también ayudaría a corroborar lo que le decía al principio, y bueno, decías que los hormonales, pero también siempre los de operación, y el DEMRE lo toma esto como más eficaz, para que vayan bien. Y claramente la ligadura de oviductos o de tubas uterinas. Letra E. Muy bien. Es más eficaz y también es definitivo, o sea, la fertilidad se puede alterar para siempre. Otra pregunta, un método anticonceptivo hormonal oral actúa inhibiendo la secreción de FSH y LH. Esto causará directamente, ¿qué causará? Un método que inhibe a la FSH y a la LH, que sería más o menos lo que hace la amenorrea de la lactancia, por ejemplo. ¿Por cuál se la juegan? Ya, voy a leer el chat, las respuestas. Aquí me dicen la C, me dicen la D, acá dicen la C. La correcta es la C. Tenemos que, para que no haya ovulación, se tiene que inhibir la maduración de los folículos. O sea, los folículos no van a desarrollarse. Por lo tanto, como no hay, dice que inhibe la FSH. Por lo tanto, si no hay FSH, folículo estimulante, los primordiales no maduran. Se quedan ahí como primordiales. Recuerden que antes de la ovulación, la folículo estimulante va estimulando más o menos a 20 folículos primordiales, los cuales comienzan a madurar, a secretar estrógenos, y uno madura completamente, y la LH causa la ovulación. Pero si no hay FSH, no podrían madurar. Por lo tanto, la C es la correcta. Y la D no podría ser, como habían escrito acá en el chat. ¿Por qué? Porque la progesterona no se produce durante la primera etapa. La progesterona se produce durante la segunda etapa del ciclo menstrual. Eso. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos requiere de una intervención quirúrgica? ¿Se dan cuenta? Algunas preguntas son así de fáciles. Si uno ve y ya sabe cuál es. Y uno puede decir, ¿cómo tan fácil? Sí, a veces las respuestas son muy, muy fáciles. La C. Muy bien como escribieron en el chat.
Perfecto. Y ahí terminamos con la revisión. No sé si alguien tiene alguna duda